Vale, pues empezamos con la sesión de hoy. ¿Me escucháis bien? Por comprobar. Sí. Vale. Sí, se oye. Vale, perfecto. Vale, pues hoy vamos a ver primero el último punto del capítulo sobre el dinero y luego también entramos ya en el capítulo sobre el capital. Entonces, el primer punto, el último punto, que se llama atesoramiento y acumulación del capital, articulación del capítulo del dinero, transformación de la ley de apropiación. Aquí Marx empieza este punto explicando las dos diferencias esenciales entre la acumulación del oro y la plata, entendidas como dinero, y el resto de mercancías que no cumplen esta función. Y estas dos diferencias son, primero, que el acumular mercancías distintas al dinero necesita de unas acciones y también generar unas relaciones, además de la propia de acumular, y por esto es en realidad una acumulación de riqueza particular, ¿no? Por acumulación de una mercancía particular y no un aumento de la riqueza como tal o de la riqueza general. Y el segundo punto es, la segunda diferencia, que el dinero exime de tener que ser comerciante de esa mercancía particular distinta al dinero, ¿no? Que se está acumulando. Y en el dinero no pasa esto por el carácter universal del dinero. Aquí a tener en cuenta también que el oro y la plata, en su uso como dinero, fueron el primer medio para la acumulación del capital, pero este fenómeno como tal no se puede considerar aún acumulación de capital en sentido estricto, porque para ello es necesario que se devuelva lo acumulado a la circulación, ¿no? Como momento y como medio de la acumulación. Entonces, aquí resumiendo, vemos que el dinero, como forma universal de la riqueza, se le oponen el resto de las mercancías particulares, o bueno, la riqueza, la acumulación de ellas, que serían las riquezas reales, entonces sería la abstracción de estas riquezas, y siendo representante material de esta riqueza universal, tiene que entrar nuevamente en circulación para efectivizarse. A ver, creo que he puesto ahí. Sí, bueno. Y he cogido una cita de la página 169 que dice: en la circulación el dinero permanece como medio de circulación, pero para el individuo que acumula aquel se pierde y esta desaparición es el único modo posible de asegurarlo como riqueza. Entonces el dinero no es autónomo e independiente de la circulación. Mientras se va acumulando pierde su valor y no solo eso, sino que además ese valor va disminuyendo. Si no se acumulan también otras riquezas, ¿no? Entonces, lejos de ser la mercancía universal, su valor, por un lado, es dependiente de la oferta y la demanda y también cambia según los costes de producción que ésta tenga, ¿no? Así que la contradicción mayor del dinero en su tercera determinación es que pretende representar el valor como tal, mientras que en realidad lo que presenta es, como dice, un cuanto idéntico del valor variable y por esto último se suprime a sí mismo como valor de cambio acabado. Bueno, esto que viene ahora no lo entiendo muy bien, así que después me corregís. Que aún con todo, el dinero, sabiendo que es realmente representante material de la totalidad de la riqueza, tiene que sostenerse como forma universal. Y por esto, como valor de cambio realizado, puede ser puesto a sí mismo al mismo tiempo como proceso en el que se realiza este valor de cambio, ¿no? Que debe presentarse como producción de la riqueza y esta como resultado de las relaciones recíprocas de los individuos en la producción. Aquí el valor de cambio se determina como proceso, no como en la segunda determinación del dinero, que sería como medio de circulación simple, ¿no? Mercancía por dinero y dinero por mercancía. Entonces, aquí el valor de cambio, no ya general, sino medido, se presenta como puesto por la circulación. Y además el propio proceso de circulación es así proceso de producción de los valores de cambio. Entonces, en conclusión, encontramos, por un lado, la vuelta del valor de cambio al trabajo y, por otro lado, la vuelta del dinero al valor de cambio, pero ahora ya en una determinación profundizada. En la circulación,
el precio determinado está supuesto y eso lo pone en términos de dinero solo formalmente. Y de esta forma el valor de cambio es el capital y la circulación es puesta al mismo tiempo como acto de la circulación. Después hay algunos párrafos en los que apunta como cuestiones a retomar sobre la circulación. Rebate la tesis errónea que separa la tercera determinación del dinero de las dos anteriores, ¿no? Como medida y como medio de circulación. Ante el argumento de que puede pasar que el cambio o el intercambio no se dé en un mismo momento, sino que las mercancías que se intercambian existen en momentos temporales diferentes y sabiendo que el valor de toda mercancía no es inmutable, sino que pues cambia en el tiempo, pues se coge como medio de pago la mercancía que tenga menos variaciones en su valor. Y esta se convierte en representante del valor. Pero esto es erróneo porque aquí se necesitaría que el dinero como medida y como medio de circulación, o sea, en sus primeras dos determinaciones, estuviera ya en un estado muy, muy, muy desarrollado, ¿no? Tanto como para que en su tercera determinación ya tuviera ese grado de universalidad. Y la realidad es que una misma cantidad de dinero puede variar en su valor, ¿no? Estando subordinado a la variabilidad de todos los valores. Y así, lo que pasa aquí es que se opone su naturaleza de mercancía particular a la determinación universal, ¿no? Al final, al dinero, como sus dos primeras determinaciones, así como no les afecta el cambio, en el caso del dinero, así como aparece en los contratos, sí que el cambio sí que le afecta, ¿no? El cambio aquí es esencial. Como dice ya que aquí, en esta determinación, es donde se ponen de manifiesto sus contradicciones. Y después también, a ver, aquí lo tengo. Vale. Luego también menciona que lo que hace al oro y la plata idóneos para la circulación y acumulación es la capacidad de estos metales de abarcar mucho peso en un volumen relativamente pequeño y también su inmutabilidad, ¿no? Dice que el oro, al contrario que otros metales, no se transforma durante su acumulación. Esto lo compara con el mundo de los valores, donde se da la capacidad de contener mucho valor, tiempo de trabajo, en un espacio proporcionalmente pequeño. Y aquí el tiempo de trabajo realizado en ellos, en el valor de cambio, es el peso específico de la mercancía. Y por último, en el capítulo sobre el dinero, explica que en la circulación simple como tal, el contenido es la satisfacción mutua interesada de las necesidades de los individuos que participan de ella, ¿no? Y la forma es un intercambio. Este intercambio se da entre iguales o equivalentes y, en este sentido, como el producto del trabajo de un individuo se compra mediante trabajo ajeno, la propiedad aparece también como apropiación del producto de trabajo a través del trabajo y del producto de trabajo ajeno a través del propio trabajo. Pero esto cambia con el desarrollo del valor de cambio y se evidencia que la propiedad privada del producto del trabajo propio se identifica con la separación del trabajo y propiedad. Y así el trabajo no es más que crear propiedad ajena y la propiedad dominar el trabajo ajeno. Vale. Entonces, entrando ya en el capítulo del capital, hoy el punto que vemos es el dinero como capital. Vale. Y aquí Marx comienza diciendo que el dinero en su estado natural dificulta entender su determinación formal. O sea que es complicado entender el dinero como relación social o que la determinación de ser dinero es el resultado del proceso social, siendo el dinero un metal, ¿no? Aunque esto yo no sé, igual es una tontería, pero hoy en día con el desarrollo del dinero no sé cómo podría verse. O sea, el dinero no metálico. Y bueno, esta dificultad es también así porque el valor de uso del dinero desde el punto de vista del individuo no tiene nada que ver con la función que realmente tiene el dinero, ¿no? Aquí aparece la contradicción principal o fundamental que encierra el valor de cambio y el modo de producción en el que éste funciona. Y dice que mientras que las contradicciones entre las relaciones de producción dominantes aumentan,
se genera controversia sobre los elementos más tangibles y contradictorios de este sistema, ¿no? Y dice que sobre todo el dinero en metálico y el dinero en general. Pero dice que esta crítica, al final, o sea, hacer esta crítica solamente al dinero o al sistema monetario, pues al final se queda en la superficie del problema. Y al final de la página 178 y al principio de la 79, dice, mientras las medidas se dirijan contra el dinero como tal, se trata tan solo de un ataque a consecuencias cuyas causas subsisten. De ahí una perturbación del proceso productivo que posee la base sólida y también la fuerza para enfrentar y dominar meras perturbaciones pasajeras mediante una reacción más o menos violenta. Bueno, ya he comentado antes pero que las relaciones monetarias en su forma simple en esas relaciones no se manifiestan las contradicciones que son inherentes a la sociedad burguesa, ¿no? Y que es en estas relaciones donde la economía burguesa se apoya para defender las relaciones económicas capitalistas. Porque si el trabajo y las mercancías se determinan solo como valor de cambio y la relación en la que estos valores de cambio se asocian se entiende como un intercambio equivalente de las mismas, supone que los individuos participantes en este proceso son, en su determinación formal, por tanto la determinación económica, pues intercambiantes, ¿no? Los elementos formales de la faceta económica de la relación son los sujetos, que son los intercambiantes, los objetos, que son los valores de cambio, y la acción o la propia relación, que es el intercambio. Y esto significa que tienen los intercambiantes, uno con el otro, la misma relación social, ¿no? Que esta relación es de igualdad. O sea que siendo ambos iguales y además siendo las mercancías que estos individuos intercambian equivalentes en cuanto a valores de cambio, o al menos esto se pretende, si alguno vicia el proceso y sale por ello ganando de alguna forma, esto respondería a elementos subjetivos de este individuo, ¿no? Que lo capacitan para ello. Dice más la pura superioridad individual de un individuo sobre otro y no la naturaleza de la función social en que ambos se enfrentan. Bueno, y luego tenemos el contenido que ya queda fuera o es ajeno de la determinación económica. El contenido es lo que genera que los sujetos que intercambian los valores de cambio hagan, ¿no? Que participen del intercambio. Y este contenido puede ser o la particularidad natural de la mercancía cambiada o por necesidad natural específica de aquellos que intercambian o por las dos razones a la vez cuando se condensan en el valor de uso de las mercancías que se cambian. Vale. Más dice que esto no pone en cuestión la igualdad social de los intercambiantes, sino que lo que hace es que esta igualdad social tenga como base la desigualdad natural. O sea, que esta disparidad natural es la que los pone en condición de igualdad social, ¿no? Que es la causa de su relación social. Y a su vez, es el contenido evidencia que la relación que hay entre los individuos que intercambian es social, ¿no? Necesitan uno del otro. Y más aún, si cada individuo que participa del acto de cambio produce el objeto que el otro necesita, evidencia que hay una consciencia de ser parte de algo común, ¿no? De algo que va más allá de la necesidad particular con la que cada uno acude al intercambio. Y además de la noción de igualdad de las partes que nace de la forma, también está el contenido en la noción de libertad. Esta noción aparece porque se entiende a los individuos que intercambian como propietarios de los objetos que intercambian y por eso, según esto, pues el intercambio no ocurre mediante la violencia, ¿no? Sino mediante la voluntariedad o la libertad de cada individuo propietario. Y más, pero bueno, después dice más que aunque la libertad supone que el intercambio no ocurre mediante la violencia, dice que en realidad sí que existe coerción en la base del vínculo entre los intercambiantes, que la coerción aquí es el reflejo del interés particular de cada individuo de satisfacer sus propias necesidades mediante el intercambio, ¿no? Y por tanto es reflejo de la indiferencia ante el otro. También por otro lado, como estamos forzados por nuestras propias necesidades, lo que se entendería si nos quedáramos entendiendo así la relación de intercambio en su forma simple, que lo que nos coacciona al intercambio no es algo ajeno a nosotros mismos, sino a nuestra propia naturaleza, ¿no?
y visto así también, pues un individuo empuja al otro al sistema de cambio. Vale. Bajo estas premisas, Marx nos dice que en el intercambio encontramos estos puntos presentes en la conciencia de los individuos. Primero, que cada cual alcanza su objetivo solo en la medida en que se sirva del otro como medio. Luego, que cada uno se vuelve un medio para el otro, ser para el otro, solo en cuanto fin para sí mismo, ser para sí. Y que es un hecho necesario la reciprocidad según la cual cada uno es simultáneamente medio y fin y solo alcanza su fin al volverse medio y solo se vuelve medio en tanto se ubique como fin para sí mismo. Pero bueno, ya hemos visto que para los intercambiantes lo que motiva el intercambio no es un interés común, ¿no? Que en sí este acto conjunto conlleva, sino la satisfacción del interés propio, contrapuesto al del otro individuo. Y si esto conlleva, o sea, si está la necesidad de satisfacción del interés propio, si conlleva una reciprocidad, pues que así sea, ¿no? O sea, la reciprocidad interesa en la medida que el acto recíproco satisfaga los intereses particulares contrapuestos con los individuos del intercambio. Y por eso dice Marx que el interés general es la generalidad de los intereses egoístas. Vale. Entonces, en el intercambio de valores tenemos la forma, la determinación económica, el intercambio que pone la igualdad y el contenido que pone la libertad. Vale. Esto quiere decir que el intercambio de los valores de cambio sería, es la base de material de la igualdad y la libertad que se dan en este acto, ¿no? Es decir, que no es al revés, no es que el intercambio de valores de cambio, que en el intercambio de valores de cambio se tengan que respetar la igualdad y la libertad, sino que estas dos nacen de la determinación económica y del contenido del intercambio. Y bueno, aquí aclarar que la igualdad y la libertad las estamos entendiendo dentro del modo de producción capitalista, ¿no? Comenta más que donde ya aparece desarrollado el valor de cambio. Es decir, que no es la misma noción que se daba a estos conceptos en la antigüedad y en la Edad Media. Y en este sentido, es solo en este sistema de valores de cambio desarrollado donde se puede dar un sistema monetario desarrollado, ¿no? Dice, el sistema monetario solo puede ser la realización de este sistema de la igualdad y la libertad. Vale. Luego dice que el dinero en su primera determinación como medida consigue hacer equivalentes las mercancías en cuanto a su forma y que en su segunda determinación como medio de circulación hemos visto que los sujetos intercambiantes aparecen con diferentes determinaciones de vendedor y comprador y el valor de cambio aparece primero como universal en forma de dinero y después como particular, ¿no? La mercancía natural que se cambia por dinero. Aquí, en estas dos determinaciones, la desigualdad nace de la forma o de la determinación económica. Y también hemos visto que la indiferencia de los sujetos del intercambio del uno hacia el otro y la equivalencia nacen también de la forma. En la tercera determinación, cuando el dinero como forma general de riqueza se retira de la circulación por parte de un individuo en contraprestación a una mercancía natural equivalente a ella, pues se vuelve objeto a acumular. Así un individuo acumula y el otro no, ¿no? Uno se quedaría con la riqueza real o mercancía natural que se ha intercambiado y el otro el dinero o la forma general de riqueza. El primero se empobrece y el segundo se enriquece y esto ya no nace de la relación económica o de la forma. Es decir, que no afecta de ninguna forma a la igualdad y la libertad, no viene de la forma. Dice Marx que si la situación original del individuo A no entra en contradicción con este sistema, tal contradicción de ningún modo puede producirse porque el individuo B haga su aparición en lugar del individuo A, porque perpetúe aquella situación. Se trata, por el contrario, de hacer valer la determinación social por encima de los límites naturales de la vida, de un fortalecimiento de este orden social contra la acción fortuita de la naturaleza, cuya intervención en cuanto a tal sería más bien una abolición de la libertad del individuo. Vale. Y dice que todo esto que estamos viendo hay que analizarlo teniendo en cuenta las determinaciones históricas y no en contraposición a ellas.
las relaciones que se dan en el sistema capitalista desarrollado no se pueden reducir al proceso de circulación simple, ¿no? O a los precios y su circulación, que no se puede coger solo el carácter determinado simple del valor de cambio. Dice que es necesario profundizar en los procesos que se dan bajo esta superficie porque es aquí donde desaparece la igualdad y libertad aparentes de los individuos, ¿no? Y es donde aparecen las contradicciones. Si no se hace esto, se dejan de lado varias cuestiones. Pues más aquí, sí. Pues me falta una diapositiva, me parece. A ver. Creo que es esta diapositiva. Entonces he estado, bueno, antes era, me equivoco de diapositiva antes. Entonces, no, que si no se profundiza así, se dejan de lado varias cuestiones. Primero, que la coerción, bueno, no sé, que la coerción al individuo ya está presente en el valor de cambio, ¿no? Siendo esta la base objetiva del sistema productivo en su conjunto. Esto porque lo que el individuo produce no lo hace para sí mismo, ¿no? Existe como productor de valor de cambio y esto trae la negación absoluta de su existencia natural porque el individuo aparece ya determinado en la sociedad, o sea, por la sociedad, no en la sociedad. Luego, que en segundo lugar, que todo lo anteriormente dicho presupone la división del trabajo y esto conlleva que el individuo, además de ser sujeto del acto de intercambio, participa de otras relaciones. Y en estas también el individuo ya aparece históricamente determinado por la sociedad, no está inmerso en estas relaciones por voluntad propia o porque sea inherente a su naturaleza. En tercer lugar, que las formas en las que se da el intercambio o las relaciones de producción que en él se realizan superan el carácter determinado simple del valor de cambio. Y en cuarto lugar, que no se evidenciaría la antítesis entre trabajo asalariado y capital. Al final, hacer esto no es más que quedarse en las relaciones económicas más simples y cogerlas de manera aislada, ¿no? Y ahí, efectivamente, era esta diapositiva que quería poner. En el recuadro de abajo os he puesto una cita de la página 186. Dice que quedarse en las relaciones económicas más simples y cogerlas de manera aislada son abstracciones puras, mientras que en la realidad se manifiestan más bien a través de las antítesis más profundas y solo presentan un lado en el que su expresión se ha esfumado. Y ahora sí. Vale. Y para terminar este punto, termina contradiciendo, bueno, termina evidenciando una tesis de los socialistas utópicos y otra de los economistas burgueses en cuanto a esta cuestión y contraponiéndolas, ¿no? Sobre los primeros, rebate la tesis de que el intercambio, el valor de cambio y además al principio y bien realizados en su origen, traían igualdad y libertad para todos, ¿no? Pero que la aparición del dinero y el capital desnaturalizaron esta relación. Y defienden que del desarrollo histórico de la humanidad, o sea, que el desarrollo histórico de la humanidad es intento tras intento de tratar de hacer funcionar esto en su forma ideal, ¿no? Y más ante esto dice que las contradicciones ya aparecen en el seno del sistema monetario y que ya traen la desigualdad y la falta de libertad, ¿no? Que esto no son externas, sino que son inherentes al mismo, ¿no? Dice que son resultado del desarrollo de esta forma simple de intercambio de valores de cambio. Y dice que es utópico pretender que el valor de cambio no se desarrolle en capital o que el trabajo que produce valores de cambio no termine en trabajo asalariado. Aquí los socialistas utópicos lo que hacen es reconocer, o sea, sí que les da el crédito de que reconocen el desarrollo de la determinación simple de valor de cambio y que evidencian alguna contradicción o que veían en este desarrollo su desviación, pero como tenían una noción idealizada o utópica de lo que se podía convertir. Y sobre los economistas burgueses destaca que hacen una abstracción de las relaciones económicas efectivas y esto al final lleva inevitablemente a no reconocer las diferencias reales entre las relaciones más desarrolladas. Lo que hacen es
reducir toda una relación económica real de tal manera que la diferencia producida por el desarrollo sea puesta a un lado, ¿no? Se deja a un lado este análisis. Y además dice que esta reducción ni siquiera tiene base científica, ¿no? Dice que no es formalmente científica. Vale. Y terminé diciendo esto, que mientras defienden esto, pues que los socialistas utópicos se enredaban con los economistas burgueses en debates que al final no hacían un análisis certero del intercambio de valores de cambio y demás. Y esta sería la presentación. Voy a dejar de compartir. Antes de que intervengan otros, una pregunta. ¿Hay algunas cosas que te hayan llamado más la atención que otras? No, es que no estoy hablando, estoy pensando. Estoy todavía en modo presentación. No sé, no sabría qué decir. Es que hay varias cosas que no sé si he llegado a entender bien, entonces me ha resultado un poco denso. Sobre todo la parte que habla de la forma, sí que... y cómo nace de ahí o cómo se da de ahí la determinación de igualdad y luego de la del contenido, la de libertad, ¿no? En la circulación de valores, la determinación siempre de circulación de valores de cambio. Yo creo que eso es lo que más me ha llamado la atención, pero bueno. Bueno, a mí se me ocurre que hay varios niveles. Bueno, primero, hemos entrado en el capítulo del capital porque, si nos fijamos, hasta este momento, en esas primeras páginas del capítulo del capital sigue hablando del dinero, aunque luego mete otras cosas, pero sigue hablando del dinero. Ushida dice que en realidad empieza a hablar del capital, del valor de cambio como capital, del dinero como capital, justo donde lo hemos dejado, es decir, en la página 189, a partir del apartado ese que aparece ahí. Pero las últimas páginas del capítulo denominado del capital son especialmente complejas de interpretar, porque bueno, habla en todo el capítulo ha estado incorporando categorías de la dialéctica hegeliana, pero aquí, vamos, es que sin una comprensión cabal de la misma, pues es imposible interpretar todas estas páginas, las 69, 70, 71, 72. La mercancía universal, por su particularidad natural, de nuevo se convierte en mercancía particular, deviene unilateral. Interesante. Es decir, la unilateralidad no es solamente un resultado de un mal análisis, sino que es también el resultado de un proceso dinámico. Determinaciones contradictorias, el dinero se contradice, se suprime a sí mismo. Bueno, todas esas páginas
realmente requeriría de un experto en Hegel o en análisis dialéctico para que nos ayude a interpretarlas. Solamente señalar que en la última página, donde señala un montón de cosas para más adelante, es decir, a retomar en secciones particulares, durante todo el capítulo ha estado haciendo anotaciones de cosas que tendría que desarrollar más adelante, pero en la página 173 es interesante que habla de la cantidad de la circulación con referencia al aumento o a la disminución de los precios, pero ver también de qué modo el dinero como medida es afectado por el aumento de la cantidad, etc. Esto es interesante en relación con la teoría cuantitativa del dinero. Ya sabemos que Marx, y lo ha dicho antes en el capítulo, no es la cantidad de dinero la que determina los precios, sino que son el volumen de precios a realizar el que determina la cantidad de dinero que se necesita, multiplicada por la velocidad de circulación. Es decir, que Marx tiene una especie de teoría cuantitativa, pero inversa a la teoría neoclásica, a la teoría ortodoxa. Sin embargo, en esta página está abierto a esa posibilidad, a la posibilidad de que la variación en la cantidad de dinero en circulación afecte al aumento y a la disminución de los precios. Lo que pasa es que no lo ha desarrollado. Pero bueno, desde el punto de vista de la teoría económica es interesante. En las primeras páginas del capítulo sobre el capital, a mí me llama la atención la forma en que pone en cuestión los fundamentos ideológicos de la sociedad burguesa desde la Revolución Francesa hasta hoy. Hasta hoy, pero hoy mismo. Porque el mundo de la libertad, que se enfrenta al mundo del totalitarismo, pues es el mundo de la circulación de mercancías. Pero ese mundo de la circulación de mercancías, como dice también en un momento, se manifiesta de forma contradictoria y llega a una contradicción, porque resulta que para los defensores de la libertad y de la igualdad, es decir, del valor de cambio, confrontan con quien está promoviendo la mayor circulación de mercancías, por ejemplo, China. Bueno, pues esas realidades actuales se pueden interpretar y las podemos, digamos, entender mejor precisamente con estas páginas. Es muy interesante cómo la determinación jurídica de la libertad y la igualdad la hace recaer en la existencia de una sociedad basada en el valor de cambio. Como también dice que los socialistas utópicos, que dicen que realmente esta es una sociedad de libertad y de igualdad, la sociedad del valor de cambio. El único problema es que hay determinados, página 183, no, a ver, 180 y 187. El problema es que, bueno, hay esta sociedad es la sociedad de la libertad y de la igualdad, del valor de cambio, pero que hay ciertas perturbaciones monetarias, el dinero, el exceso del abuso de la propiedad, del abuso, no el propio propiedad privada, que determinan pues que el sistema de libertad y de igualdad se corrompa, se interrumpa, etc. Bueno, la crítica que hace Marx es muy interesante también, porque viene a decir que efectivamente esta es la sociedad de libertad y de igualdad entendidas como se entiende en la sociedad burguesa, pero que precisamente el análisis nos hace ver que esa libertad y esa igualdad son ideológicas, son ficticias. Y es más, las propias contradicciones de la sociedad del valor de cambio terminan limitando
esa igualdad y esa libertad. Es decir, que el fascismo o el totalitarismo, como decía Polanyi, es una consecuencia directa de la evolución de la sociedad capitalista. Digo por señalar algunas cuestiones. Una cuestión, Joaquín, con respecto a lo que mencionabas del dinero y que ciertamente lo hemos visto en estas páginas y también en otras, que al final en esta relación entre precios y dinero son pues precisamente los valores que deben realizarse y la velocidad a la que circula el dinero lo que marca la cantidad de dinero que debe de haber. De todas formas, yo creo que sí que es cierto, ¿no? Y que lo has recordado que en otras partes Marx también lo tiene en cuenta, que al final, en el corto plazo, que no deja de ser una esfera de análisis en cierta medida distinta a la de largo plazo, la cantidad de dinero sí puede tener un efecto sobre los precios, ¿no? En cierta medida. Entonces, tal vez aquí encontramos un poco esa interpretación, ¿no? Por parte de Marx, que no es una cuestión meramente unilateral, ¿no? Que en diferentes circunstancias o marcos de análisis, pues tendríamos un peso mayor, ¿no? De la cantidad de dinero que hay en un momento específico y el impacto que eso puede tener en precios específicos. Pero bueno, eso como sin más, que yo creo que también que Marx va un poco en esa línea y que también era un poco en lo que señalabas. Y con respecto a esto último que mencionabas, ¿no? De Polanyi, el fascismo, la forma de pensar la libertad en el capitalismo, también las distintas formas de socialismo, en última instancia, en sus etapas pues, iniciales, ¿no? Que son las que toca, son también herederas, ¿no? Desarrollos de este capitalismo. Al final es un capitalismo que trata de resolver sus contradicciones más o menos activamente. El caso soviético igual, evidentemente, pues se fueron bastante más lejos, ¿no? Pero al final todas ellas provienen de sociedades capitalistas con esta mentalidad más o menos desarrollada de las libertades burguesas. Y nada, evidentemente apostillar, ¿no? Claro que el fascismo parece, es resultado, ¿no? De estas relaciones capitalistas, le es funcional y la pregunta cabría preguntarnos si el desarrollo del capitalismo, de igual forma que nos lleva en cierta medida a sentir mayor presión para avanzar hacia el socialismo, no nos va a presentar también otras formas alternativas, degeneradas, derivadas del capitalismo, como parece que se decía en el prólogo a este texto, ¿no? Cuando iniciábamos los seminarios. Entonces, no sé si a día de hoy que parece que el capitalismo está desarrollándose pues bastante, ¿no? Bueno, bastante. En relación a la época de Marx, como modelo social se ha desarrollado bastante. Eh, y, por ejemplo, el dinero, parece que el oro y la plata ya no juegan únicamente el papel de riqueza universal, sino que habría otros factores a tener en cuenta en esta relación de dinero capitalista. Pues, si no cabría también ver más expresiones de estas libertades burguesas degeneradas, ¿no? Me planteo. Bueno, justo ahora han sucedido las elecciones en Castilla y León, entonces, bueno, pues puede ser un poco más, una comparación un poco más exagerada, ¿no? Pero quiero decir, eh, estaríamos todavía, o deberíamos esperar todavía este tipo de expresiones del capitalismo, ¿no? Similares a estos fascismos del siglo XX. Es algo que aquí ya se está incluyendo. Hombre, eso es complicado, pero en la página 187 dice, el valor de cambio, o más ajustadamente el sistema monetario, es, en los hechos, el sistema de la igualdad y la libertad. Y las perturbaciones que presentan en el sistema son inmanentes al mismo, son internas a ese sistema de igualdad y libertad. Pero dice, al mismo tiempo, precisamente la realización de la igualdad y la libertad se acreditan como desigualdad y carencia de libertad. Se acreditan, es decir, que se manifiestan como desigualdad y carencia de libertad. Bueno, hay una carencia de libertad fundamental en desigualdad fundamental, la que he señalado en otro, el dinero. Los productores no son dueños de lo que producen.
y no son propietarios de los medios que los trabajan. Desigualdad fundamental. Pero la carencia de libertad está primero en la necesidad del trabajo del trabajador asalariado, pero también en la evolución histórica se puede manifestar en formas de... Hombre, es extraer mucho de estas páginas, ¿eh? Pero ciertamente la evolución de la determinación del dinero y del capital, pues se terminan expresando. Que también es no solamente la libertad y la igualdad propias de su propio concepto de capital, sino el totalitarismo también. Claro, Joaquín, una cosa, no sé si los estas demás... distinciones jurídicas del siglo XIX, en la época de Marx eran muy difíciles de hacerlas. El fascismo es un del siglo XX. Lo cierto es que no hay un análisis marxista del fascismo. Hay análisis históricos, análisis hechos por marxistas, pero que no han ido a las determinaciones fundamentales que quedan, como dice Marx aquí, tanto de los socialistas utópicos como de los socialistas burgueses más militares, en la superficie de las cosas y en las determinaciones más simples, más elementales. Todavía está por hacer el análisis marxista de la evolución del capital en la segunda mitad del siglo XX, principio del XXI. Por lo menos en mi opinión. Y eso explica por qué hay mucho retroceso hacia argumentos de los que Marx llama de los socialistas. No, es que el capital financiero, el dominio del capital financiero sobre el capital, es que los banqueros, es el Banco Central. Exactamente lo mismo que decían los socialistas franceses, los anarquistas franceses, a los que critica Marx. Como que el mundo de la libertad y la igualdad no puede ser otro que el de los valores de cambio, pero que está pervertido por el dinero, por el capital, en fin, por todas esas cosas. No sé si te habrán oído bien los demás. A mí ha habido partes que se me han entrecortado, pero en relación con esto último que decías, y además me parece que estoy conforme y además me parece peligroso, creo que el hecho de no tener definiciones o una definición marxista, un análisis marxista, el fascismo, que sea apropiado, ¿no? Que sea adecuado, que llegue hasta su esencia como tal, pues eso nos pone en un alto riesgo, en tanto que movimientos políticos que debamos enfrentar y analizar, que puedan surgir en este siglo XXI, pues han pasado ya muchos años y evidentemente no van a asumir todas las determinaciones más específicas y simples de algunos fascismos, ¿no? Que casi son más arbitrarias que otra cosa. Entonces, da que pensar que puede que no tengamos una herramienta de análisis tan importante para los tiempos, ¿no? que nos tocan. Pues sí. Y en relación con esto, esto que decías, de que al final parte del lenguaje del marxismo del siglo XXI es precisamente el lenguaje que parecía que Marx criticaba en el siglo XIX, si es lo que te he entendido, pues de nuevo lo mismo, o sea, parece, o sea, ¿en qué momento el movimiento comunista, porque debe haber alguno, deja de hacer estos análisis con rigurosidad y seriedad, ¿no? O se empieza a perder por otros caminos? Porque desde luego no ha habido, no ha habido, digamos, un avance muy sustancial en el campo discursivo, ¿no? O sea, bueno, cada uno ha buscado su camino, ¿no? Pues los bolcheviques tenían su discurso, su programa y demás. Los maoístas, pues el suyo, y a ellos les funcionó en cierta medida, pero en cuanto a un discurso más internacional, más elaborado, pues parece que no hay mucho, ¿no? O sea, parece que repetimos, ¿no? Los mismos esquemas antiguos. Es que da la impresión que lo que señala en la página 188, después del párrafo ese que está en cursiva, o en el propio párrafo en cursiva, forma parte de muchas de las reflexiones supuestamente críticas.
dice después del párrafo en cursiva, la reducción, habla del reduccionismo, de las categorías económicas y tal. La reducción ni siquiera es formalmente científica, como cuando se reduce todo a una relación económica real de manera tal que la diferencia producida por el desarrollo se ha puesto a un lado. Es decir, cuando se reduce todo a una relación económica real, pero la diferencia producida por el desarrollo es puesta de lado, eso es un análisis científico, pero solamente formal. Por ejemplo, muchos de los textos que hacen el panegírico del socialismo soviético como socialismo y camino al comunismo, corresponden a esto que está diciendo aquí. Se reduce todo a una relación económica real, ya no existe propiedad privada en los medios de producción, de manera que la diferencia producida por el desarrollo específico no se analiza. Y exactamente igual las críticas trotskistas, bueno, las trotskistas, las críticas, por ejemplo, más radicales al carácter socialista de la Revolución Soviética. No, eso es capitalismo de Estado. De nuevo, se reduce todo a una relación económica real, el Estado es el que gestiona los medios de producción y por tanto el que asigna el trabajo, pero la dinámica específica social no se analiza. Es decir, tanto los apologetas como los detractores aparentemente más críticos son puramente formales en su análisis, por ejemplo, del socialismo realmente existente. Y que estas últimas páginas dan unas claves metodológicas que, aplicadas al pensamiento crítico de las últimas décadas, sobre todo en el campo de la economía, pues se le puede aplicar en gran medida. Y justo en relación con esto que mencionabas ahora, de reducirlo todo al análisis de un elemento económico que realmente existe, esto me recuerda a esto que ya vimos anteriormente, ¿no? Que decía Marx que había que fijarse más en las diferencias que en lo común, que había que buscar lo que hacía diferente a cada una de las partes de la relación, más que lo que tenían en común, puesto que a veces parece que la búsqueda de lo común nos lleva a situaciones que trato de mercancías. ¿No se me oye? Se te ha cortado. Se te está cortando. ¿Cuándo se me ha cortado? Bueno, la cuestión, Resumen. que si esto no es sintomático precisamente del hecho de fijarse en lo común y limitarse casi a lo común hasta un nivel unilateral y arbitrario. Que, pues el ejemplo de la crítica trotskista, ¿no? El capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque la economía la controla el Estado, pero sigue produciendo mercancías que tienen una ganancia que está destinada a satisfacer una élite. Entonces, al final, pues un análisis que pierde toda la riqueza de la particularidad, ¿no? Y que al final, pues, con esa arbitrariedad de lo común, pues lo reduce todo. No sé si están vinculadas los dos enfoques o no. O cómo lo veis, vaya. ¿Quién que tiene levantada la mano? Que es H8. Hola, soy yo, Santa María. Lo que pasa es que un cambio de maquinita, no sé cómo ponerle el nombre, pero soy yo, Enrique Santa María. Quisiera comentar brevemente algo. Hay unas partes que no las pude escuchar, ha estado brincando la voz, pero bueno, me gusta mucho esta anotación que sinceramente no la había yo percibido, que hace Joaquín en relación a lo histórico, en relación a lo que significa en el intercambio y la ley del valor, el pensamiento burgués de la revolución misma,
me parece fundamental para entender esta parte que estamos revisando, porque está ligada a lo histórico y refiriendo a eso, es muy importante. Recuerdo algo que alguna vez leí de Engels, cuando dice, ya después sabríamos de qué igualdad y fraternidad estábamos hablando con la Revolución Francesa. Y esto está claro. Por otro lado, más bien que por otro lado, y me parece que esta parte que hemos leído, si hubiera o entendí mal, el problema de la igualdad y de la libertad junto con la reciprocidad obedece a dejar el movimiento del el intercambio de las mercancías como solo valor de uso, incluso valor de cambio entre iguales, dice Marx. Pero al mismo tiempo, me parece que Marx lo- nos lo explica de la otra manera cuando dice en la página 179, dice, todas las contradicciones inmanentes de la sociedad burguesa parecen borradas. O sea, en realidad la burguesía las tapa, las oculta, y las oculta mediante esta parte que Marx empieza a resolver hablando de, pero a fin de cuentas es una relación social, y al ser una relación social introducir en una parte casi final el asunto del trabajo, viene a resolver el desarrollo de esa contradicción. E incluso introduces también levemente el aspecto coerción, en términos de aparentemente hay igualdad, hay libertad, sin embargo existe una coerción en el intercambio de un individuo a otro y en general en la sociedad. Esto o sea, me ha gustado bien el capítulo y ese comentario de Joaquín que me ayuda a comprender mejor. Lo que yo no escuché bien, no lo escuché completo porque se salía y al mismo tiempo yo tuve que salir rápidamente y regresar. Esto del fascismo, no escuché bien, a lo mejor estoy diciendo un disparate, pero entendí que no se está previendo en la situación o no se está considerando las formas que adopta. Yo tengo por ahí una definición de fascismo que no sé de dónde la capté. A lo mejor de mis lecturas de Trotsko, yo me reivindico trotskista, a lo mejor primitivo en mis estudios, pero de eso me reivindico. Dice esa definición que el fascismo es la ruptura del orden burgués por la burguesía misma. Y eso es algo que está siempre presente mientras existe el capitalismo. Mientras no estemos ante la expresión clara de la revolución mundial, del fin del capitalismo mediante la toma del poder, la violencia, la guerra misma, que no va a haber, en mi opinión, otra forma, el fascismo está a la vuelta de la esquina. Está ahí. Discrepo, ¿verdad?, de los reivindicadores de Stalin aquí en México, que para ellos todo es fascismo, ¿no? Incluso en sus constantes publicaciones, si hay una represión moderada o mediocre o un despojo, en fin, todo es fascismo. Y hay que o sea, lo entiendo propagandísticamente, pero no desde el punto de vista del análisis. Gracias.
Después cambiaré el nombre de mi, dice ahí HO, y no sé cómo cambiarlo. Luego lo veré. Gracias. Quizá por retomar y recuperar lo que comentábamos, divagando un poco, Víctor y yo, en torno al fascismo. Lo que argumentábamos era que, por ejemplo, esa interpretación del fascismo como la interrupción por la burguesía misma de su propio sistema, creo que no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque Marx lo dice aquí. El sistema burgués, el sistema monetario es, en los hechos, el sistema de la igualdad y la libertad. El sistema monetario es el sistema de la igualdad y la libertad. ¿Por qué es el sistema de la igualdad y la libertad? Porque los individuos se sienten iguales en el intercambio, y se sienten libres en el intercambio monetario, en el intercambio de equivalente general por mercancía general, por mercancía particular, en la compra. Se sienten libres. Lo que dice es que ese régimen, que es el régimen de libertad y de igualdad, se apoya, se fundamenta en una desigualdad y en una falta de libertad más fundamentales, pero que no son evidentes, a los individuos que están intercambiando, que requiere un análisis, una reflexión, y una práctica de otro tipo, no una práctica económica. Bien, si el fundamento de desigualdad y de falta de libertad propio del sistema burgués, bueno, el fascismo aparecería únicamente como una mero formalidad, un mero formalismo de suprimir la libertad y la igualdad formalmente. Pero no suprimen el intercambio, y no suprime el valor de cambio y el sistema monetario. Por lo tanto, bueno, haría falta darle más vueltas a todas estas cuestiones, no solamente en términos históricos cuando surgió el fascismo. Efectivamente, ahora hay una tendencia a la unilateralidad y a la utilización, como dice más adelante, de la reducción formal a un solo aspecto de la realidad, y todo lo tildamos de fascismo, cuando no lo es. Pero si no lo es, hay que tener claro que sí es el fascismo. No solo en su expresión histórica, sino en su fundamentación teórica. Esa segunda dimensión creo que todavía requiere un trabajo de reflexión, de análisis, y que haya aportaciones nuevas, que pueda haberlas. Sí, puedo comentar. Dale, dale. Sí, ahí hay un problema de definición, pero tiene que ver con quienes queremos estar preocupados por la revolución, la organización de los trabajadores, por la participación militante. Lo digo por mí dentro de mis limitaciones de edad y, en fin, de otros factores. Hay la necesidad de caracterizar bueno, por un lado, esa afirmación repetitiva de vivimos en una sociedad capitalista, nuestro gobierno es un gobierno burgués. Sin embargo, las características del régimen en el que ahí se manejan distintas categorías, una de ellas es por Trotsky en el bonapartismo, y por otra en lo que es su condición de burgués democrático, dicen algunos. Ese fenómeno, ese problema, lo estamos viviendo cotidianamente en México. Una gran cantidad de organizaciones y movimientos políticos han sido cooptados por López Obrador en términos de que es de izquierda,
en términos de que vamos hacia resolver los problemas de clase, y cosa que no es cierto. Pero el otro extremo es definirlo como fascismo. Y entonces yo estoy de acuerdo con este comentario de que la igualdad, la libertad, la reciprocidad que es ocultada por el capitalismo implica y conduce a la desigualdad, a la opresión, a la ausencia de libertad. Y eso es el fascismo. O sea, el fascismo es no igualdad, no libertad. Sin embargo, los límites, o sea, la experiencia histórica del fascismo en Alemania, en Italia, en España, en Chile, nos llevan a que incluso ese asunto del intercambio y de la libertad y la igualdad del intercambio se vea fuertemente trastocado. Y lo veo como un error político cuando uno pretende caracterizar al régimen, cuando uno pretende caracterizar al papel que está jugando la propia burguesía nacional en el país. Y entonces ahí, ¿cuál sería la utilidad de percibir qué tipo de fascismo se está expresando? O si es simplemente fascismo y ya. Yo creo que no, las libertades de la democracia burguesa, como dice Marx en esta parte que leímos, pues es la forma como controla, como plantea, él lo mismo dice, la democracia burguesa, ¿no? Lo oculta, lo matiza y habla de su propia subsistencia. Todo, perdón. Yo, Joaquín y Víctor, bueno, me gustaría que concretarais un poquito más en a qué os referís a que el marxismo no ha realizado, o bueno, el marxismo históricamente existente no ha realizado ese análisis del fascismo. No sé si os referís a que no ha partido de las categorías económicas que Marx presenta, bueno, ya sea los Grundrisse, en el Capital, etcétera, o no sé, porque me da la sensación de que igual se está cayendo aquí en un reduccionismo económico. O sea, para conocer la naturaleza del fascismo, evidentemente, simplemente hay que marcarlo como un fenómeno que tiene lugar dentro del modo de producción capitalista, pero más allá de eso, el modo de producción capitalista, una vez que ya está dado, engendra ciertas dinámicas sociales y encumbra ciertos sectores de la burguesía y después entra en una determinada fase imperialista que ha sido considerada históricamente por el marxismo y que ante el auge de la revolución proletaria mundial, pues decide, o más bien ante la caída de la revolución proletaria mundial y la crisis del liberalismo en un momento histórico, decide eliminar todo pozo democrático entendido, pozo democrático para las fracciones de la burguesía, porque el proletariado nunca ha podido participar en el Estado burgués, porque eso es básicamente algo contradictorio, o sea, en sus propios términos, ¿no? El proletariado no puede integrarse dentro de la sociedad burguesa. Es decir, en este caso el capitalismo, o sea, el fascismo lo que haría básicamente es excluir al resto de fracciones burguesas del gobierno democrático, por así decirlo, que hasta entonces regía. Y como dictadura, en este caso, del capital financiero. Pero a mí no me parece eso contradictorio con análisis marxista. Es decir, se está diciendo que hay una capa burguesa que en un determinado contexto histórico decide excluir a todas las demás para poder estabilizar así el orden burgués. Y no creo que entre en contradicción con análisis mucho más históricos y sociales que ha podido hacer Marx, por ejemplo, sobre, como ha dicho Enrique, sobre el bonapartismo. Ha inventado a Trotsky, pero el bonapartismo como tal, el análisis por antonomasia, es el que hace Marx en el 18 Brumario, que por cierto, Bonaparte sentaría buena parte de esos pozos del fascismo, ¿no? Con ese corporativismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, que ese análisis de Marx desde las luchas de clases, más que sobre no sé, la mera relación económica, por así decirlo, yo creo que es bastante similar a los que se han hecho acerca del fascismo, más allá de si la definición de Dimitrov de considerarlo, ¿no?, como dictadura terrorista
contra el proletariado, creo que es, o dictadura abierta de la burguesía contra el proletariado es más o menos acertada, pero yo creo que no, tampoco creo que hayamos fallado tanto. Si vamos a empezar a mezclar distintos niveles, esto puede no sé si es lo más fructífero. Por ejemplo, si empezamos a hablar en términos históricos o hablamos de democracia, que no es el nivel en el que nos estamos moviendo, pues yo creo que es un debate muy interesante, pero que no es el que corresponde. Quiero señalar lo siguiente. En las formas históricas que adopta el fascismo, el nazismo, las más relevantes, en Italia, en Alemania y en España, hay que recordar que no fueron las contradicciones internas las que... En el caso de Alemania, pues el nazismo lo terminó derrotando la Unión Soviética fundamentalmente. En el caso de Mussolini y su fascismo, no fueron los partisanos, fue el ejército norteamericano el que acabó con, aunque fueron los partisanos quienes le colgaron boca abajo. Y en el caso de Franco, tampoco fue la oposición, ni fracciones de la burguesía excluidas del sistema, sino que fue pues, el ensañamiento médico que practicaron sobre el cadáver todavía vivo del generalísimo, y luego pues, la socialdemocracia alemana y Estados Unidos, que impusieron una transición de un determinado tipo. Por lo tanto, esos regímenes que se analizan como de supresión de la libertad y la igualdad no son vividos de esa forma por la mayor parte de sus ciudadanos, que se sitúan en el nivel del conformismo. ¿Por qué? Porque no es cierto que el fascismo, en ninguna de sus versiones históricas, interrumpa la dinámica fundamental en la que se identifican como seres iguales y libres los ciudadanos, que es la del intercambio mercantil, que es la del dinero, que es lo que está diciendo aquí Marx, que no rompen con... No es una forma de organización de la sociedad que vaya más allá de la sociedad burguesa. El fascismo es perfectamente homologable a las democracias instauradas en Estados Unidos o en la época de Vichy y antes de Vichy. Por lo tanto, a lo que me quiero referir es que los análisis históricos, a nivel histórico, los análisis con categorías políticas, jurídicas, culturales incluso, psicológicas, ahí está Erich Fromm, etcétera, están hechos. Pero lo que no ha habido es un desarrollo de las categorías fundamentales en el nivel fundamental en el que están escritos los Grundrisse y el Capital, que diga si esa evolución política, histórica, jurídica y cultural ha dado lugar a alguna modificación en las determinaciones fundamentales o no. Es decir, no es reduccionismo economicista, no, es ir a las determinaciones fundamentales, que obviamente en una sociedad de este tipo están en la base, en las relaciones de producción, en el proceso de producción y las relaciones sociales de producción. ¿Ha habido algún cambio en las determinaciones fundamentales? Porque a ese nivel las categorías siguen siendo exactamente las mismas que tiene Marx en el Capital y que va desplegando aquí en el Grundrisse. Y manteniendo las mismas determinaciones fundamentales, se llega a decir que el fascismo es contradictorio con los fundamentos de la sociedad burguesa. ¿Cómo que es contradictorio? No tiene ninguna diferencia. Fundamental en sus fundamentos constitutivos materiales. Otra cosa en el nivel jurídico, político, cultural. No sé si me he podido explicar.
Más de intendencia. No tenemos presentador para la semana que viene, o presentadora. Yo dentro de 2 semanas puedo, pero la que viene no. Yo puedo el 1 de marzo, creo que es, o el 2. Pues la semana que viene no falta. Para dentro de 2 semanas, Adrián se apuntaba, ¿no? Sí, eso. Dentro de 2 semanas ya presento yo, que he visto que es algo, no me acuerdo. Trabajo asalariado y capital, una movida así, no me acuerdo cuál era el título. Intercambio entre capital y trabajo. Eso. De Vale, la sí, es bastante 206 a la larga, pero bueno, 237. sí es larga. Sí. Y la próxima son solo 18 páginas. Porque el tema se las trae. Transición del dinero al capital. Que se anime Enrique, ¿no? Que no ha presentado, ¿eh? Eso, por ejemplo. Me cuesta mucho trabajo, tengo que, no sé, miren que fui profesor 40 años, pero el tema me cuesta, me temor a no ser capaz de explicar bien el asunto y dejarlo muy mediocre. Y Pues por como los eso demás, algunos como yo. Yo cuando presenté también me costó, Enrique. Si la cuestión es que hay que hacerlo, intentar lo mejor posible y ya está. No, tampoco vamos a no, ponerte aquí. ¿Qué es intentar? usted estuvo muy bien. Bueno, le voy a entrar, nada más que ustedes son responsables. Perfecto, muy bien. Sí, en última instancia, basta con ir haciendo una lectura selectiva de párrafos. ¿Eh? La explicación luego en el debate puede salir. Es decir, el que tenga mayores dificultades, lo que tiene que hacer es leerlo una vez y en una segunda subrayar, contarlo y traerlos subrayados. Es lo que hice yo también en la presentación que Está no se bueno. grabó. Haré, Luego ya no es, debatimos. no es flojera, es inseguridad mía, pues, de manejo de conceptos, pero ahí voy, sale, Seguro que de sale hoy bien. en, de hoy en 8, correcto. Perfecto. Y en 2 semanas, Adrián, ya tenemos. Nada, yo os voy a dejar ya, ahora que tenemos ya cerradas las próximas 2 semanas. Hasta el próximo martes, entonces. ¿Algún otro comentario? No. Texto sobre el debate. Que siga el comentario sobre el fascismo, me parece que hay cosas que sí plantearía volver a ellas y debatirlo, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que comenta Joaquín sucedió en la economía y en el funcionamiento cotidiano de la sociedad alemana, sobre todo? Este, pero en fin, esperemos que se vuelva. Gracias. Volveremos, volveremos. Bueno, pues, Bueno, hasta el martes, vale, bueno. Hasta la semana que viene. a la semana que viene.